Lauro se encuentra en noveno semestre de la carrera. Es el actual organizador y moderador del Café Filosófico en el colegio y está muy entusiasmado de presentar en este momento su sexta ponencia dentro de la facultad. Su tema favorito es la experiencia y procesos propiamente humanos, tanto cognitivos como emocionales, y se encuentra realizando su tesis sobre el desarrollo psicológico del ser humano. Anclado a esto y partiendo de su nuevo posmoderno favorito, Paul Ricoeur, su ponencia de hoy refiere a las diversas relaciones que hacen posible a la identidad personal en un contorno fenomenológico, existencialista y hermenéutico. Su ponencia se titula Sí mismo como narración, los tres momentos de la identidad personal desde la filosofía de Paul Ricoeur. Bueno. Ya. Ok. El ser humano se comprende a sí mismo a través de historias, de narraciones. Esto es lo que nos dice Paul Ricoeur desde la fenomenología y la hermenéutica, en su libro Sí mismo como otro. Mi aporte al pensamiento de este filósofo posmoderno es que la identidad personal se constituye a través de un proceso dialéctico de tres momentos. Primero, el momento fenoménico, el de la identidad manifiesta, donde ocurre un suceso que impacta en el sujeto, en la persona. Luego, el momento existencial, el de la identidad dispuesta, donde se establece una estructura que identificamos en nuestra persona. Y por último, el momento hermenéutico, el de la identidad narrativa, donde se interpreta hechos del pasado y del futuro del mismo sujeto. Voy a ir explicando uno por uno estos momentos, pero primero tenemos que hacer una distinción muy importante con la que trabaja Ricoeur desde la mitad de su libro. Hay dos sentidos de la identidad, el idem y el ipse. Son palabras en latín. Idem se traduce como el mismo, lo mismo o lo propio, y llamaremos mismidad. Se refiere a aquello que es idéntico a sí mismo. Entonces, por ejemplo, tenemos esta botella de agua, la dejamos aquí, nos vamos, venimos el siguiente día y la vemos y diremos, efectivamente es la misma botella de agua, la identifico como la misma. Así con cualquier cosa. Así también con las caras de las personas. Te veo, te tengo en mi memoria, vengo mañana y digo, Isaí. Pero por otro lado, el ipse se traduce como él mismo, ella misma, ello mismo, y llamaremos yoidad. Se refiere a la noción de ser yo específicamente como persona y no otro. La mismidad para Ricoeur tiene que ver con una identificación de rasgos concretos en el tiempo, mientras que la yoidad no requiere de un tiempo y no requiere de una memoria. ¿Por qué? Porque la yoidad es esta noción inmediata de que somos nosotros, separados del mundo externo, separados de las otras personas. Ahora sí, vamos a ir de lleno a los tres momentos de la identidad personal. El primer momento, el fenoménico, es donde ocurre un suceso en la persona. Ahora, este suceso es posible solo gracias a nuestras capacidades innatas que tenemos como seres humanos. Las capacidades del yo, los llamo. Somos seres capaces de percibir, de hacer, de sentir y de pensar. Somos agentes porque podemos ejecutar acciones. Y esas acciones tienen una influencia en el mundo. Además, somos pacientes porque sufrimos lo que en el mundo pasa. Y entonces tenemos emociones, sentimientos y además deseamos cosas en el mundo. Y por último, podemos pensar sobre esas acciones y esos sentimientos y percepciones. Todo esto posibilita acontecimientos. Ahora, ¿qué es un acontecimiento? Un acontecimiento es una vivencia que deja una marca en el sujeto, en nosotros.
una vivencia hacia la cual no podemos quedarnos indiferentes, porque nos impacta, deja algo, una marca tanto física como psíquica en nosotros. Okay. Ahora, aquí la yoidad está todavía sola, sin el acompañamiento de la mismidad. ¿Por qué? Porque todavía no se identifica un patrón, todavía no se identifica algo como lo mismo. Es simplemente esta sensación inmediata de que somos yo, de que soy un yo. Pero ya en el siguiente momento, sí aparece la mismidad. El segundo momento, el existencial, el de la identidad dispuesta. Lo llamo existencial porque obedece a este principio de Sartre, de que somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros. Entonces, vinimos a un mundo ya condicionado, ya determinado, y nosotros nos encargamos de construir nuestra identidad a partir de eso, a través de nuestras acciones constantes. Entonces, existen dos modelos de permanencia en el tiempo según Ricord. El primero, el carácter, que está dirigido al pasado. Identificamos ciertos hábitos, ciertos valores con los cuales nos identificamos. Hay hábitos del pensamiento, del sentimiento, del comportamiento y del discurso. Esto lo apropiamos en nuestra identidad y decimos, ok, yo soy eso. Por ejemplo, para ponerlo concreto, si soy alguien que se desespera muy rápido esperando en la línea del supermercado, voy a decir que soy impaciente. Si soy alguien que saca buenas calificaciones de forma consistente, voy a decir que soy inteligente. Y si me enojo muy rápido con la gente, voy a decir que soy enojón. Esos son estos rasgos del carácter. De hecho, Ricord define carácter como conjunto de signos distintivos, es decir, rasgos, que permiten identificar de nuevo a un individuo como siendo el mismo. Aquí, la mismidad se fusiona con la yoidad, pero domina. La mismidad se pasa por delante, por así decirlo. Porque lo importante no es tu noción de yo como persona, lo importante es cómo identificas estos patrones de tu pasado. Ahora, por otro lado tenemos la promesa. La promesa no está dirigida al pasado, está dirigida al futuro. Es donde le aseguramos al otro que independientemente del cambio del propio carácter, valores, condiciones, me mantendré fiel a mi palabra, en virtud de mi propia voluntad y compromiso ético. Aquí se da una proyección del yo al futuro. Se crea un proyecto. Esto también es existencialista. Entonces, como dice Ricord, el cumplimiento de la promesa parece constituir un desafío al tiempo, una negación al cambio. Aunque cambie mi deseo, aunque yo cambie de opinión, de inclinación, de carácter, me mantendré. Me mantendré como yo. Y mantendré mi palabra. Charles Taylor, por otro lado, dice que el carácter es una identificación y la promesa un compromiso. También algo importante, en la promesa la yoidad y la mismidad se desvinculan, se separan y pasa por delante la yoidad. Porque ya no importa la mismidad de tu carácter ni de tu pasado, lo que importa es cómo te sostienes para el futuro. En este momento fenoménico se identifica una estructura en la persona. Ya no es un conjunto de acontecimientos, es una estructura, algo estable en nosotros. Es donde el sentir, el hacer y el pensar se solidifican, pasan a formar parte de la sedimentación del yo. Pasan de ser simples acontecimientos a ser disposiciones identificadas en el tiempo, ya sea en el pasado con el carácter o en el futuro con la promesa. Ya sea a partir de hábitos, de prácticas o de proyectos de vida, se establece una identidad fija. Y entonces puedo decir, sí, yo soy una persona puntual, soy arquitecto, soy pianista, soy madre, soy novio, soy esposo, soy cristiano, soy amable, soy extrovertido, soy inteligente y cualquier otro rasgo del carácter que podamos denominar. Pero la identidad no es algo fijo, es algo dinámico, en constante cambio. Por eso la naturaleza dialéctica de lo que estoy hablando.
En un tercer momento, en la narración, Ricoeur lo ve como una continuación de lo práctico y un juego previo de lo ético. ¿Por qué? Porque la narración sirve como una extensión de las acciones de personajes, y al mismo tiempo es una anticipación a la interrogación ética, a modo de laboratorio imaginativo de situaciones morales, situaciones hipotéticas. La narración siempre tiene un aspecto de moraleja, de enseñanza, pero no es explícita, es implícita. Es como una preparación para el mundo real, para lo ético. En medio de la acción y la responsabilidad se encuentra la persona, y la persona solo puede existir como narración. ¿Cómo es este proceso narrativo? Bueno, es un círculo hermenéutico. Hermenéutica es el arte de la interpretación. Entonces, la narración es una interpretación y reinterpretación constante de un conjunto interconectado de hechos, escenarios, tiempos, conflictos y personajes. Cada personaje con sus propias experiencias, motivaciones y poder de influencia distintivos. Todo esto hilado en una trama que le da sentido a la persona, ajustado en algo más grande, en un panorama más amplio, que nos explica, ahora sí, quién es la persona, quién soy yo. Y aquí, por fin, se da una síntesis auténtica entre la yoidad y la mismidad. Ya no se trata de acontecimientos dispersos, ni tampoco de una estructura fija. Se trata de una danza o de un juego entre estas dos, donde constantemente se interpreta algo distinto, algo nuevo, algo de la persona. Taylor está de acuerdo con Ricoeur y dice: como ser que crece y deviene, solo puedo conocerme a través de la historia, de mis maduraciones y regresiones, de mis victorias y mis derrotas. La comprensión que tengo de mí necesariamente tiene una profundidad temporal e incorpora la narrativa. La identidad personal tiene que ser vista entonces como un proceso narrativo, un camino que se presenta lleno de obstáculos y problemas que el protagonista debe enfrentar en su camino para realizar su propósito, para llegar a sus objetivos y cumplir su destino. El personaje tiene que vivir un proceso conflictivo, gracias al cual sufrirá un cambio significativo en su persona, que se reflejará en su dinamismo entre sus acciones, valoraciones, motivaciones y relaciones con los demás personajes. Este camino es expuesto en términos épicos y extraordinarios en el héroe de las 1000 caras de Joseph Campbell, con el viaje del héroe o el periplo del héroe, que tiene varias etapas, ¿no? La llamada a la aventura, el umbral, el abismo, la transformación, la expiación, el regreso. Este camino del héroe lo vemos muy marcado en muchas historias, en muchos mitos. Por ejemplo, está la historia de Moisés en la Biblia, la historia de Sócrates, contada por Platón, el mito de Sísifo, el mito de Prometeo, incluso historias como la de Buda o la de Jesucristo, que ya no importa, bueno, más allá de si son verdaderos o no, son narraciones. Nos presentan a estos personajes extraordinarios que pasan por un proceso de transformación hacia un objetivo inspirador, ¿no? Hay muchos más ejemplos, como vemos en otros mitos, historias, obras literarias, películas, videojuegos. Pero mi forma favorita son las películas. Entonces vemos este camino del héroe en El Señor de los Anillos, en Star Wars, en Tony Stark de Los Vengadores, Matrix, Megamente, El Rey León, Los Juegos del Hambre, Barbie, todo en todas partes al mismo tiempo. Todas estas historias lo que tienen en común es que colocan a diversos personajes en una trama específica que los define. Y ya no se trata solo de que dichos personajes tienen cierto carácter, ciertos valores o ciertos compromisos, sino que todo ello en su conjunto sirve a un propósito más grande, el de darle un sentido coherente a una narrativa, ya no solo para nosotros mismos, sino para comunicárselo a los otros.
para posicionarnos ante la alteridad e incluso para inspirar. Como dice Taylor, para responder a la pregunta ¿quién?, debemos colocarnos en el lugar de interlocutores en una sociedad de interlocutores. Es decir, para relacionarnos y comunicarnos con los demás, tenemos que contar nuestra propia historia de vida, aquella que pueda darle una idea general al otro de quiénes somos como personas, cómo llegamos a ser lo que somos ahora y cómo pretendamos llegar a ser lo que somos en un futuro, lo que queremos ser en un futuro. En qué condiciones y contextos nacimos y crecimos, qué dificultades enfrentamos, qué acontecimientos me han marcado y transformado, qué pensamientos y posturas me he formado y qué personas han influido en lo que soy ahora. ¿Cuál es el rol que todo esto ha tomado en la formación de mi propia identidad personal? Esta es la pregunta que trata de responder este último momento, el de la identidad narrativa. Okay. Ahora sí, para recapitular, en un primer momento nos impacta un suceso, hay un acontecimiento que deja una marca en nosotros, y este acontecimiento es solo posible gracias a nuestras capacidades del hacer, del sentir y del pensar. Este acontecimiento deja la marca y esta marca se solidifica en una estructura en el siguiente momento, en una disposición de nosotros mismos, ya sea en el carácter, en el pasado, o en la promesa hacia el futuro. Y por último, esto se vuelve un proceso dinámico en la trama, donde ya se conecta todo el pasado, todo el futuro, en algo más grande, en un panorama más amplio, donde ya están involucrados más personajes, más épocas y más transformaciones. Es una narración. Cabe resaltar que los 3 momentos del desarrollo de la identidad no son secuenciales ni cronológicos, sino que simultáneamente suceden uno sobre otro, constituyendo de forma dialéctica, pero no lineal, la identidad personal, constituyéndose entre sí con continuidad. Es decir, no son tipos de identidades como tal, son momentos de una misma identidad, de la identidad personal. Cada momento contiene dentro de sí a los demás momentos. El momento fenoménico se ve influenciado y enriquecido por el existencial y el hermenéutico, y así entre todos. Ninguna persona, en ninguna circunstancia, se encuentra en uno solo de estos momentos, sino que se atraviesan de forma constante y cíclica, haciendo de la reinterpretación de lo que uno mismo es un proceso complejo. No señalo tampoco en ningún momento que esto se trate del desarrollo de la psicología humana, de la conciencia humana o de la personalidad. Estos son asuntos que dejo para mi tesis, otro trabajo. Aquí lo único que digo es que este es el proceso que tiene el ser humano para comprenderse a sí mismo, para constituir su propia identidad personal, a través de la dialéctica entre la mismidad y la yoidad. Por último, como conclusión, para poner a prueba mi modelo teórico, voy a hacer un análisis de un personaje bastante famoso. Me refiero a Walter White, de la serie Breaking Bad. Hago un análisis interpretativo, hermenéutico, de su identidad, en una trama coherente. No voy a dar spoilers, no hay problema. Bueno, y ya ustedes se encargarán de identificar los 3 momentos de la identidad en lo que voy a decir, ¿no? ¿Quién es Walter White? Es un experto y maestro de preparatoria de química que no es capaz de sustentar económicamente a su familia y que no se encuentra feliz en sus trabajos. Es enfrentado a una cruda realidad. Es diagnosticado con cáncer de pulmón, por lo que no le quedan más de 2 años de vida. Al sentir que no ha hecho nada significativo con su vida, al sentirse incapaz de ser el hombre que su familia se merece, y al ver las oportunidades perfectas alzarse frente a él, decide empezar a vender junto a su exalumno Jesse la mejor metanfetamina que se haya presentado dentro de Nuevo México. En este proceso, Walter se esconde de la ley, principalmente de su cuñado policía Hank, y se enfrenta a múltiples narcotraficantes. En este camino, Walter tiene que afrontar serios desafíos y problemas morales y prácticos.
a los cuales responde desde el orgullo, la ira, el egoísmo, la impulsividad, la impaciencia. Pero al mismo tiempo, con gran inteligencia, perfeccionismo y estrategia, miente, manipula, hace todo lo posible para conseguir lo que en el fondo más desea: poder. No solo la sensación de que tiene las riendas de su vida, sino que domina a toda su competencia, posicionándose como el mejor, el más temido. Todo a través de su fuerza bruta, coraje y brillantes ideas. Este poder es lo que le da sentido a su vida, le da el propósito que tanto estaba buscando desde el inicio de la historia, y que escondía detrás de este discurso de que todo lo hacía por su familia. Este propósito resulta tóxico, porque provoca daños en los otros, en su familia e inocentes. Lleva a su persona a una corrupción moral cada vez más grave e irreversible. Esto fue la identidad personal en 3 momentos. Muchas gracias. Nomás voy a decir una última cosa. Esta ponencia es en memoria de mi mascota Scott. Falleció este mismo mes. Como ya saben, es tradición como ponerlo al final de mis ponencias, entonces no va a ser la excepción. Fue un gran perro, un gran ser, y lo quisimos mucho. Muy bien, muchas gracias, Lauro. Pues vamos a pasar a la ronda de preguntas. Si hay alguna pregunta, pues por favor levanten la mano. Tenemos 10 minutos para la ronda de preguntas. Darío primero. Bueno, yo quisiera hacer una pregunta sobre un concepto. ¿Qué rol ocupa el concepto de temperamento desde las ciencias biológicas, desde la medicina, que se refiere a una serie de rasgos específicos, generalmente fijos y heredables, de comportamiento que está presente pues en los animales y que determina, si bien no todo, una parte importante de cómo se va a enfrentar un organismo a distintas situaciones en comparación a otros? ¿Puedes poner 2 ejemplos de temperamento? Sí, voy a poner uno, por ejemplo, de seres humanos y otros animales, ¿no? Por ejemplo, una persona que tiene un desarrollo normal de la amígdala generalmente va a tender a enfrentarse a situaciones de estrés o situaciones de peligro de forma más agresiva, que va a incluir el participar en riesgo físico, en ser más confrontativo verbalmente, en ponerse en situaciones de mayor peligro, etcétera, frente a una que no. Y por ejemplo, en los animales, si un animal desarrollado social, por ejemplo un oso, se enfrenta a una situación de compartir un alimento, por ejemplo, va a ser diferente a cómo lo hace una hormiga, ¿no? Que tienen temperamentos distintos, que están pues sí, estructurados a partir de su código genético, ¿no? Yeah. Sí. En ningún momento digo que no haya ciertos temperamentos ya establecidos en la persona, pero lo que sí digo es que un animal no puede desarrollar una identidad de sí mismo. Aunque tenga un temperamento o que tenga una disposición anímica, no puede solidificarlo en un carácter. Sin embargo, el humano sí. Entonces, si como dijiste, tenemos como más disposición al estrés, o alguien tiene una disposición más al estrés, eso va a ser importante como un dato de su pasado. Como él se ha visto a sí mismo muy estresado en el día a día, va a encontrar patrones, y esos patrones los va a configurar en un carácter. Entonces, el carácter no es por sí mismo un temperamento, sino que el carácter toma experiencias del pasado, incluidas temperamentos, manifestaciones de temperamentos, y las forma en una estructura fija. Entonces, digo, yo soy muy ansioso, o me estreso fácil, o cualquier cosa para denominarme, ¿no? Es parte de la mismidad. Encuentras una mismidad en mi temperamento pasado, pues. ¿Listo?
Gracias. A ver, Lauro, yo nomás una pregunta tranqui. Si en Paul Ricoeur la función de la identidad, como ya nos mostraste, es formar un sentido del yo, entonces si el inicio de un ciclo hermenéutico es el sentido y el producto es un sentido propio, ¿cuál sería la función metafísica del sentido si sustantiva al yo en un acontecimiento nuevo, o si este producto de esta relación para crear un nuevo sentido dentro del acontecimiento del yo es una función ontológica de la vivencia? Tranquilo. A ver si entendí bien. ¿Cuál es el rol que tiene el acontecimiento ontológico? ¿Cuál es el rol del acontecimiento? Si es un rol metafísico que sustantiva el sujeto para crear el sentido, o como tú dijiste, cómo crear una cuestión ontológica para ordenar el sentido en tanto su vivencia. Está curioso porque estas ponencias son de metafísica y no estaba muy seguro de dónde colocar mi ponencia, porque uso fenomenología, existencialismo, hermenéutica. No es propiamente la estructura de la realidad, ¿no? Como tal. Es la estructura más bien de cómo nos comprendemos a nosotros mismos. Entonces, ontológicamente, yo diría que se trata de las relaciones que identificamos. Al momento de identificar una relación con el otro y también una relación entre la mismidad y la yoidad, se configura una identidad, una percepción de ti mismo. Sí, esa sería mi respuesta. Hola, primero muchas gracias, muy interesante. Y pues voy directo a la pregunta. ¿Qué posibilidad crees que tenga esta teoría o esta interpretación que tú presentas de la narración en el campo estético? Porque me parece que tiene muchas posibilidades, mucha potencia. Entonces, esa es mi pregunta. Pues, primero que nada, pues los ejemplos que puse, ¿no? Es algo maravilloso, increíble, bello. Cómo puedes incluir, o más bien, contar una historia. La manera en que nosotros contamos nuestra propia historia de vida es bello, o puede ser bello, porque implica algo que parte de ciertas cosas ya determinadas. No es que tú te construyes a ti mismo desde cero, no, o sea, llegas a un mundo ya determinado, pero implica un arte, como encontrar esas partes distintas de ti mismo, interpretarte a ti mismo, interpretar tu pasado, interpretar tu futuro, de una forma que tienes libertad para hacerlo. Hay un campo de libertad. Ahora, eso se puede expresar en películas, en literatura, en mitos. Todo eso tiene un aspecto estético, bello. Jugar con las palabras, jugar con hechos, acontecimientos, para conformar una identidad y luego expresarla con varios medios, que mi favorito es las películas, es muy, muy bello. Te comprendes a ti mismo a través de esas obras. No, pues, muchas gracias. Yo nada más como comentario final, creo que también se podría expandir no solo a una relación de sujetos, sino a pueblos enteros, ¿no? ¿Colectivo? Sí, sí, o sea, hay narrativas colectivas también. No, claro. Te quería decir. Bien, gracias. Gracias. Bueno, yo también te quiero hacer una pregunta, y es que al inicio comentaste que la yoidad no requiere de una memoria, a diferencia de la mismidad, que pues sí se requiere una memoria para entender que los objetos son los mismos objetos, son sí mismos. Pero al menos yo consideraría que la yoidad sí requiere de una memoria, porque por ejemplo, casos como la amnesia representan una pérdida de la memoria, incluso del sí mismo. Y ante esto, pues, te recomiendo o te recuerdo la película de Memento, que también se llama Amnesia, creo, en la que esta persona no recuerda ni siquiera quién es,
él mismo, el protagonista. Entonces, ¿es completamente seguro que la yoidad no requiere de una memoria? ¿O Sí, ¿por qué? Porque, por ejemplo, en la película Memento, aunque los recuerdos se vayan desvaneciendo y no tengas una noción de ti mismo como persona, tienes una sensación de que eres alguien, de que hay un yo aquí, hay una yoidad, y que estás separado del mundo, hay una sensación de que estás separado del mundo. A eso me refiero con la yoidad. Ya otra cosa es la mismidad que identificas en los recuerdos. Entonces no tiene una identidad personal formada, pero hay un sentido del yo. A eso me refiero. hay otra pregunta? Bueno, me surgió una pregunta ahorita que planteaste eso, poniendo como al límite los conceptos de yoidad y mismidad en dos casos, en la gente en coma y la inteligencia artificial. Creo que podremos estar de acuerdo que hay una mismidad que se puede entender en ambos casos, pero ¿dirías tú que puede haber una yoidad en estas dos cuestiones, dado que, por ejemplo, la persona en coma, si bien no podemos interactuar con ella, no podemos estar certeros de que esa yoidad no está ahí? Y es el mismo caso con una inteligencia artificial. ¿Podemos decir que no hay nada realmente ahí? Eso es complicado, porque la yoidad misma implica un yo. Implica que el yo identifique esa yoidad. No es que yo pueda decir, sí, bueno, yo puedo deducir que tú tienes una yoidad, ¿no? Porque somos seres humanos y bla, bla, bla. Pero asumir que, por ejemplo, la inteligencia artificial, una persona en coma, no puedo saber si tiene una experiencia interna, no puedo saber si tiene vivencias, si tiene acontecimientos pasando en su conciencia. Pero sí puedo decir, hay algo ahí, hay una mismidad. Esa sería mi respuesta. Muy bien, bueno, pues muchas gracias por tu ponencia, Laura. Un aplauso, por favor.